Bienvenidos sean todos a Podcast El Balcón de la UCB. Un podcast donde vamos a hablar de diversos temas, entre ellos los jóvenes universitarios y la política. Este es un tema muy importante, al menos dentro de la universidad. ¿Se debería de tocar la política dentro de las clases? ¿La universidad debería ponerse en un rol más activo políticamente hablando? También vamos a hablar de un sentido de política activa en tema de generación de propuestas, proyectos de ley, activismo ciudadano, diversos aspectos en los cuales se integran a los jóvenes y aquellas voces desde sus lecturas. Pero primero yo creo que hay que diferenciar un poco, partir las aguas, dividir las aguas. ¿Qué política estamos hablando? Tú ya dabas un pequeño preámbulo, porque política se puede entender de muchas maneras. Digamos, tener un padre de familia controlando una casa podría ser una política. Ser activo dentro del barrio en el que vives podría ser política. Tener un pensamiento ideológico como yo quiero levantarme con el pie derecho todos los lunes podría ser política. Pero ¿de qué política vamos a hablar en este podcast? Gracias, Niklas. Un poco lo que les mencionaba, vamos a hablar de esa injerencia que tiene desde gestar un sentido político de causa, más vinculado al servicio público, pero también desde cómo se gestan espacios de diálogo, de activismo en las aulas, ¿no? Para ello también vamos a tomar algunos datos, algunas reflexiones de autores como Sartori, que nos dice, ¿no? La política, lo que no se ve no existe. ¿Qué piensas, Niklas, de esa frase? Me hace pensar un poco en la realidad actual del ciudadano, al menos de los jóvenes, de que al menos en el mundo actualmente muchas personas actúan, se llenan la boca hablando de ciertas cosas, ya sea política o no, al menos en nuestro contexto de política, pueden estar de acuerdo con ciertas políticas, ya sea de guerra, otros con otras, pero al fin y al cabo no hacen mucho, es decir, no participan en ninguna marcha, no participan dando soluciones, sino simplemente se ponen una banderita en el icono y eso es todo. Así que, ¿es política? Interesante, ¿no? Parece que no es política eso. Pero si nos vamos a nuestras bases filosóficas, sí hay un sentido político. Ahora, es importante, ¿no?, la pregunta que nos hacemos: ¿qué es político? ¿Qué es ser político? ¿Qué tipo de política? Porque la Universidad Católica tiene un informe que se realiza a comienzos de año en Sede de La Paz, en el cual expone que 79% de líderes jóvenes se inclinan a una política partidaria, ¿no?, que obviamente dimensiona y direcciona otra área pública, obviamente, pero con otros fines, ¿no? Y eso también nos va dando luces y sombras de lo que viene a ser la injerencia política desde su cuna, ¿no? Que en muchos casos puede ser la docencia, como en otros también puede ser grupos estudiantiles, centros, sociedades científicas u otros espacios, ¿no?, de reflexión. Deberían de incentivarla, deberían de cortarla de raíz para que no exista nunca más. Ya íbamos comentando algunos aspectos, ¿no? Y me parece interesante también tomar la postura de que en la Universidad Católica se deben gestar estos espacios, y creo que eso es, desde mi concepción, el hacer política, ¿no? El dar estos espacios, estas aulas, unas cunas diferentes de pensamiento alternativo, ¿no? Yo voy a decir que no, deberían de cortarse de raíz, que no debería de existir la política activa dentro de la universidad. Comenzando un poco con un punto de vista que al menos yo he estado escuchando muy recientemente, es de que la universidad es un área donde se debería de incentivar el estudio, donde todo debería ser académico, de ahí el tema de la universalidad del conocimiento. Entonces, a esto ser un campo de juego más académico, no debería de dar tanto lugar al campo político, ya que si se da ya bien un tema más participativo, esto podría dar lugar a un tema más partidario, con esa política partidaria. Entonces, esto da lugar a diversos temas como tal vez el adoctrinamiento o incluso cambiar la manera de ver política. Pero pueden dar espacios, ¿no?, a entender la política desde la parte partidaria, pero también considero que es necesario involucrar a los jóvenes en proyectos ciudadanos, que obviamente viene desde una visión más eurocentrista, ¿no?, que está vinculada a la concepción de la ciencia ciudadana, y el incorporar entidades públicas y tanto privadas también en el trabajo, ¿no?, relacionado a investigaciones, a producción de conocimiento. Imaginémonos de que en un mundo donde todo es político, ¿es necesario que todo sea político?
porque, digamos, con solo hacer nuestro papel académico, ya sea si estás en una carrera de derecho, si estás en una carrera de ingeniería, que hacer tus trabajos no es suficiente, por decirlo de alguna manera, es poner activismo político por ponerlo en una materia. ¿Es necesario? ¿Es bueno para el abastecimiento académico de un estudiante? ¿O directamente la política interna de cada uno? Porque cada uno tiene su propia política. Yo puedo pensar de cierta manera, tú puedes pensar de cierta otra, pero ¿es necesario incorporar a la universidad dentro de estos temas o lo dejamos simplemente para el individuo? Es una pregunta que se tienen que responder todos los estudiantes que vayan a escuchar este podcast. Gracias, Niklas, por dejarnos esa pregunta. Gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos sintonizar en futuras ocasiones. Gracias. Y no se olviden, queremos escuchar su opinión. ¿Qué opinan de este tema? Hasta la próxima.